Arrancamos con esto sin ningún preludio. Asumo que vieron el video del grupo anterior de función logarítmica, así que directamente nos metemos a graficar esta función. ¿Cuáles eran los pasos que les explicaba yo que ustedes necesitaban para graficar una función logarítmica? Lo primero que tienen que hacer es determinar el dominio de la función. Dominio de la función, ¿sí? El dominio de la función, recuerden que dijimos que eran los valores de x, en los cuales su argumento tiene que ser positivo. O sea, lo que estamos diciendo es que el argumento de la función logarítmica, es decir, 2 menos x, tiene que ser mayor que 0. Por supuesto que yo, digamos, la tabla de valores y la escala que vamos a utilizar hay que plantearla en función de x. Por lo tanto, para el dominio yo tengo que despejar x como primera medida. Despejemos la x y me va a quedar esta x que está restando, la puedo pasar sumando, por lo tanto me quedaría que x es menor que 2. Luego el dominio de la función va a ser el intervalo entre menos infinito y 2. Y por supuesto que esto les sirve para calcular dominio de funciones, ¿no? Muchos preguntaban que no entendían los ejercicios de dominio. Bueno, los ejercicios de dominio en realidad tienen que ver con cada función en particular. Entonces con esto terminaríamos un poco la explicación de dominio. Bien, ¿qué más habíamos dicho de la función logarítmica? Habíamos dicho que una función logarítmica tiene siempre como representación gráfica una curva que puede ser de cualquiera de estas cuatro formas, ¿sí? Va a tener una asíntota vertical. La asíntota vertical va a coincidir, con el punto de corte del intervalo que se genera como dominio. O sea, nosotros acá vemos que el dominio va a ser de menos infinito a 2, quiere decir que la asíntota vertical va a estar en x igual a 2. Por lo tanto, caso la asíntota vertical en x igual a 2, fíjense que, como les comentaba antes también, el dominio de la función me dice mucho de cómo va a ser la función. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la función va a estar definida desde 2 hacia la izquierda. Por lo tanto, mi gráfica, obviamente, yo siempre como punto de partida, yo tengo que conocer la forma gráfica de la función que tengo. Entonces, si ustedes le dan para graficar una función logarítmica, ya tienen que saber que su gráfica tiene que responder a alguna de esas cuatro. O sea, ustedes no se pueden tirar a graficar dando puntos y listo. No, ya tienen que conocer que el tipo de gráfica puede ser o esta, o esta, o esta, o esta otra. No hay otra opción. ¿Sí? Entonces vean que determinando el dominio yo ya sé que la gráfica va a estar a la izquierda de esta asíntota vertical. Por lo tanto, la forma gráfica que va a tener se va a adaptar o a la 3 o a la 4. ¿Cómo sabemos a cuál de las dos se va a adaptar? Y bueno, para esto podemos agarrar una tabla de valores. La tabla de valores, bueno, vean lo que expliqué antes, se puede plantear de dos maneras distintas. Una es utilizando la fórmula de cambio de base del logaritmo, y otra es partiendo de los valores de y. O sea, yo le doy valores a y, y en base a esos valores de y yo busco los de x. Supongan que yo elijo esta segunda que les estoy comentando, ¿sí? Entonces le voy a dar valores a y. Por ejemplo, le doy valor menos 1, le doy valor 0, le doy valor 1. O sea, yo parto, como verán, de darle valores a y. Entonces, cuando y vale menos 1, ¿cuánto vale x? Cuando y vale 0, ¿cuánto vale x? Cuando y vale 1, ¿cuánto vale x? Veamos el procedimiento. Decir que y vale menos 1 significa que yo estoy dándole menos 1 como valor a la función. O sea que voy a decir, tengo el logaritmo en base 3 de 2 menos x va a ser igual a menos 1. Acá tendría que despejar x. Pero recuerden que por definición de logaritmo, esto sería el número, se llama argumento cuando nosotros mostramos la función, tiene que ser igual a la base elevada al resultado.
O sea, de esto lo que ustedes pueden decir es que 2 menos x va a ser igual a 3 elevado a la menos 1. Donde 3 elevado a la menos 1 sería 1/3. Y acá despejando x lo que pueden hacer es 2 menos 1/3. O sea, este 1/3 lo paso restando. Y la x pasa sumando. ¿Estamos bien? Conclusión, 2 menos 1/3 me va a dar 5/3, si no hice mal la cuenta. Y eso significa que la x en ese punto vale 5/3. Y 5/3 es 1,66. Eso significa que cuando x vale menos 1, la y vale 1,66. O sea, por ahí voy a tener el valor de y. ¿Estamos bien? Veamos qué pasa, o sea, cuánto tiene que valer la x para que la y valga 0. Vuelvo a esta cuenta. Si digo que la y vale 0, ahí en vez de menos 1 tengo que poner 0, ¿no? O sea que acá cuando yo hago el despeje, ahí en vez de 3 a la menos 1, tengo que poner, 3 a la 0. Y en definitiva, cuando ustedes despejan x de acá, lo que van a hacer es 3 a la 0 vale 1, lo paso restando. O sea que me queda, perdón, esto es al revés, cualquiera dije. X 5/3. X 5/3 es 1,66, o sea, x 5/3 y menos 1. Ahí tengo 5/3. Ahí está el punto, ¿no? Disculpen. 5/3 menos 1. Por ahí tengo el punto. 5/3 de x menos 1 de y. O sea, 1,66 de x menos 1 de y. Bien, ¿y acá qué tengo? Si x vale 1, ¿verdad? O sea, si x vale 1, vale 0. Por último, bueno, no había visto el comentario. Martín, sí, claramente, sí, Janina, tienen razón ustedes. Ya lo corregí, ¿no? El punto es 5/3 menos 1 por un lado, es decir, 1,66 menos 1, y 1, 0 por otro lado. Ese punto de ahí. ¿Sí? Busquemos el otro, busquemos el último. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? La y vale 1, es decir, ahí tomo 1 para ahí. ¿Y ahí qué voy a hacer? En vez de 3 a la 0, tengo 3 a la 1. Entonces, ¿cómo despejo x? 3 a la 1 es 3, lo paso restando. Por lo tanto, ¿qué me estaría quedando? 2 menos 3, menos 1. O sea, tenemos el par menos 1, 1. Es decir, ese punto que estaría por ahí arriba. ¿Sí? Par menos 1, 1. Entonces, conclusión, vean cómo nos quedaron dispersos los puntos que encontramos. ¿Sí? Un punto nos quedó por acá abajo, es decir, sería un punto por ahí. Otro punto nos quedó ahí y otro punto nos quedó más arriba. Por lo tanto, como ya conocemos previamente la forma que va a tener la gráfica, necesariamente la dispersión de estos puntos nos van a indicar que la gráfica va a ser de la forma 3. Y como va a ser de la forma 3, sin más cálculo, nosotros podríamos trazar la curva de esta manera. ¿Sí? Entonces, esta función tiene como representación gráfica esta curva que estamos viendo ahí. Siempre se tiene que acomodar a alguna de esas cuatro. ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, entonces, dominio de la función, menos infinito a 2. Imagen de la función. La función logarítmica siempre va a tener como imagen todos los reales. ¿Cuáles serían los ceros de la función? Ustedes tuvieran que decir, ¿qué sería el conjunto de ceros?
El conjunto de ceros, recuerden que es el punto donde la función corta al eje X. O sea, es el valor de X para el cual la Y se hace 0. Ese nosotros ya lo calculamos recién, ¿no? Es decir, es 1. O sea, cuando X vale 1, tenemos el 0 de la función. Es el punto donde corta al eje X. Por otro lado, ¿cuál sería la ordenada al origen? Puede pasar que un ejercicio nos pida la ordenada al origen de la función, ¿no? La ordenada al origen, ustedes saben que se calcula haciendo f de 0. Vamos a poner dos puntitos ahí. Y f de 0, recuerden que la ordenada al origen es el punto donde está el eje Y, el punto por donde la función cruza el eje Y. Nosotros estimativamente lo vemos que está por ahí. Que ya hicimos el gráfico, está un poquito más abajo de 1, está más arriba de 0. Yo quisiera conocer el punto exacto donde corta al eje Y, va a ser f de 0. Y f de 0 significa que a x le doy valor 0 y hago la cuenta. O sea, me va a quedar logaritmo en base 3 de 2. ¿Y cómo hago esta cuenta? Si ustedes vieron en el video anterior, de logaritmos, este cálculo, la mayoría de las calculadoras, las más comunes, no lo resuelven. ¿Por qué? Porque las calculadoras no trabajan con logaritmos en base 3. Trabajan con log o con ln. ¿Sí? Son dos tipos de logaritmos específicos particulares con los que la calculadora trabaja. Entonces, si no corta con el eje Y, te va a dar, o sea, si no corta el eje Y, significa que no estaría, el x igual 0 no estaría en tu dominio, Valentín. Entonces, si x igual 0 no está en tu dominio, no tiene sentido que vos lo calcules. Así es, ponele, si esta función, atiendan toda la pregunta que hace Valentín, ¿no? Si esta función fuera así, no cortaría el eje Y. Entonces yo quisiera hacer f de 0, lo que pasaría es que 0 no está en el dominio, por lo tanto no me va a dar un resultado. ¿Sí? En este caso, como está en el dominio, tiene sentido que lo busque. Si ustedes hacen f de 0, tienen logaritmo en base 3 de 2. Y el logaritmo en base 3 de 2, les decía que lo pueden calcular con la fórmula de cambio de base, puede ser o log o ln, es indistinto. Opción, si uso la tecla log, es log 2 dividido log 3. Para que vean otra variante, voy a usar la tecla ln. ln2 dividido ln3. Van a ver que esta cuenta les va a dar igual que si hacen log 2 dividido log 3. Y bueno, y díganme cuánto da esto, ya alguien me dijo por ahí, ¿no? 0,63. Verifiquen con su calculadora, log 2 dividido log 3 da 0,63 y también da ln2 dividido ln3 también da 0,63. ¿Bien? O sea, ese punto, es decir, la ordenada al origen está aproximadamente en 0,63. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Bárbaro. Bueno, les voy a